Hola, ¿qué tal? Agradecemos la disponibilidad del doctor Andrés Padrón Calderón, médico del trabajo, a quien el día de hoy le realizaremos una entrevista. Previamente realizamos una visita a la planta de Biopapel Titán ubicada en Monterrey. Esta es una empresa con un giro industrial. Titán es el mejor fabricante de papel y empaques corrugados en México y América Latina. Su gama de productos está integrada por papel en grandes rollos, papel liner y café, empaques corrugados y de alta gráfica, sacos y bolsas de papel. Biopapel es una empresa mexicana con sede en la Ciudad de México, fundada en 1975 como Grupo Industrial Durango. Incluye 3 empresas: Titán, dedicada a la producción de empaques de cartón; McKinley, que se produce pues papel para envases; y Escribe, enfocada en papel para impresión y escritura. La empresa comenzó como aserraderos en Durango y se expandió en los años 80 adquiriendo empresas y consolidándose en la producción de papel craft y cajas corrugadas. Y actualmente Titán pues es el mayor fabricante de papel y empaques corrugados en México. Cuenta con 17 plantas de empaque, algunas de ellas ubicadas pues en México, Chihuahua, Apodaca, entre otras, y 5 plantas de papel en Durango, Hidalgo, etcétera. Y pues en la planta visitada se dedican principalmente a la fabricación de grandes rollos de papel café y pues cuentan aproximadamente con 308 trabajadores. Y pues eso es todo como introducción y daremos inicio con la entrevista. Bueno, primeramente muy buenas tardes, doctor. Un saludo y bueno, me gustaría empezar con la entrevista hablando acerca de la reciente pandemia del COVID y las medidas de prevención de la empresa acerca de ella. Y bueno, mi primera pregunta es, ¿qué medidas la empresa tomó para la prevención durante la pandemia del COVID-19? Buenas tardes a todos, bienvenidos a todos. El COVID fue en el 2021, 2020, entonces ya ahorita ya pasaron 4 años de esto y por lo tanto ahorita ya va disminuyendo las medidas preventivas, pero al principio de la pandemia, las medidas preventivas que se hacían era el uso de equipo de protección personal, como el uso de cubrebocas, el tapete con clorizado, donde todos los trabajadores que entraban a la fábrica tenían que pasar por ese tapete para limpiarse la suela, ¿verdad? El zapato. Las pláticas de medidas preventivas de la sintomatología del COVID, el uso de cubrebocas en cualquier parte del área y también exámenes rápidos de la prueba rápida de COVID que se hacían a todos los trabajadores que tenían sintomatología de respiratorias como gripa, sobre todo. Otras fueron el uso de folletos, pancartas, trípticos que se le daban a todos los trabajadores cuando entraban para que tuvieran conocimiento de la enfermedad. En sí, si se había una persona con COVID positiva, se le daba una incapacidad interna en la empresa por una semana o hasta 2, dependiendo la gravedad de los síntomas, para que así se aislara en su casa y se le tratara en el IMSS. Obviamente, esta incapacidad se le pagaba al trabajador al 100%. Era una forma de ayudar al trabajador contra la pandemia en sí. Ok, muchísimas gracias, doctor. Y bueno, siguiendo con el mismo tema, ahora desde el punto de vista de las estadísticas, ¿cómo se llevó el monitoreo y el registro de los casos de COVID dentro de la empresa durante la pandemia? Como te decía ahorita, el monitoreo se hacía por medio de la sintomatología. Todo paciente que tuviera gripa o escurrimiento nasal, se le hacía una prueba rápida de COVID, que nosotros ahí teníamos tipo aleatoria. Entonces, todos iban, se les tomaba la prueba, si salían positivas, se iban a su casa y se iban al IMSS para tratarse. Si salían dudoso, se aislaban unos días y luego
se les volvía a hacer la prueba y si salía negativos, regresaban a trabajar. Y después se llevaba una estadística diaria de todos los pacientes positivos para llevar una tipo estadística de incapacidad interna que se le daba al trabajador de una semana para poder así evitar el contagio con otros trabajadores. En sí, esa estadística fue diaria, todos los días. Y al corporativo se le hacía cada semana un concentrado de todos los casos que salían positivos y los que se iban a aislar y que se iban a su casa. Hay, afortunadamente aquí nada más, de todos los casos, nada más uno fue grave. Un paciente de no supervisor que sí tuvo que ser hospitalizado. Pero todos los demás fueron como gripas, que se curaron en una semana o 2, cuando mucho. Ok. ¿Y ese mismo protocolo se sigue haciendo ahorita mismo, cuando la pandemia ya no está? No, este protocolo ya ha ido disminuyendo. Se va perdiendo la sensibilidad del trabajador y aparte porque ya como ya no usan cubrebocas en ninguna parte, hay mucha gripa y como ustedes saben, hay más de 100 virus contra la gripa. Entonces no puedes tú controlar una población grande que tenga síntomas gripales y decir, pues COVID, porque no es así, ¿verdad? No puedes darle incapacidad de una semana a alguien que traiga gripa y a lo mejor es una gripa simple, de un virus de la gripa, no el virus del COVID. Entonces, sí ha disminuido el control de eso. Ahorita ya está más flexible. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buen día. Gracias. Buenas tardes, doctor. Siguiendo con la entrevista, me gustaría saber cómo ha aplicado su empresa la STS número 2 del IMSS. Bueno, mira, les voy a dar un resumen de las STS. La ST, hay varias ST. ST significa salud en el trabajo. Hay una que se llama ST7, que es para accidentes de trabajo o accidentes de trayecto. Otro se llama ST8 para recaídas. Otro que se llama ST4 para probables invalideces, pensión de invalidez. Luego otro se llama ST3, que es para secuelas de riesgo de trabajo. Un paciente que se amputa un dedo, se le paga una indemnización global por esa amputación, se llama ST3. Otra que se llama ST9, que es probables enfermedades de trabajo. Otro que se llama ST2, que es altas por riesgo de trabajo. Y la otra es la ST5, pero esa es administrativa, es interna en el IMSS, no tiene nada que ver con las empresas. Es algo interno dentro del protocolo del IMSS. Me hablabas tú de las ST2, ¿cómo llevamos el control? Pues por medio del trabajador, cuando lleva las incapacidades a la empresa, siempre se le pregunta si sigue incapacitado o le van a dar más incapacidades. Y siempre que diga, no, pues ya no me van a dar más que 3 días más y ya regreso. Bueno, siempre se le dice, cuando te vengas a trabajar, tienes que traer la alta del riesgo de trabajo, ST2, porque sin esa alta no puedes entrar a trabajar. Porque si te pasa algo y no hay ninguna alta que diga el IMSS que ya estás entrando a trabajar, es un riesgo para la empresa y para el trabajador. Entonces, todo trabajador que se accidente tiene que traer siempre la ST2 de alta de riesgo de trabajo cuando ya venga a trabajar. Esa la da el médico familiar del IMSS. Ok, muchas gracias. ¿Y han notado beneficios o han observado beneficios en términos de salud y seguridad laboral desde la implementación de esta ST? Pues, bueno, mira, esta implementación de la ST2 siempre ha existido. No es algo nuevo, siempre ha existido. La ST2 siempre se va a dar sobre una ST7 de riesgo de trabajo. Entonces, esa implementación del ST2 es obligatoria para todas las empresas y es muy beneficioso porque así la empresa se da cuenta de cuándo el trabajador va a entrar a trabajar, que ya no le van a dar incapacidades.
y que ya puede trabajar al 100% en sus actividades del puesto de trabajo. Entonces, sí es beneficioso, ¿verdad? Pero siempre ha existido ese ST2. Muchas gracias. Sí. Buenas tardes, doctor. Ahora hablando en cuanto a los exámenes médicos que se hacen a los trabajadores de admisión y periódicos, ¿con qué frecuencia se realizan estos exámenes? Buenas tardes, señorita. Mire, los exámenes médicos de ingreso y los exámenes médicos periódicos son obligatorios porque están normativos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Todo trabajador, más de 100 toda empresa que tenga más de 100 trabajadores, es obligatorio que se les haga exámenes médicos de ingreso y exámenes médicos periódicos. Los exámenes médicos de ingreso son los exámenes que la empresa o el departamento médico de la empresa le hace a todos los trabajadores que son de nuevo ingreso, que van a entrar a trabajar, para ver si están bien en el aspecto físico de salud, en la aptitud para el trabajo y para evitar que no se accidente. Entonces, tienen que ser aptos para el puesto en el que van a desarrollar. Ese examen de ingreso se hace a todos los trabajadores que van a entrar a trabajar, ¿sí? El examen médico periódico, ese se hace una vez al año a todos los trabajadores que tengan más de un año de antigüedad. Esos exámenes médicos periódicos se realizan a los trabajadores para saber cómo están de salud, si no les ha afectado los agentes mecánicos que hay en la empresa, como el ruido, como el smog, cargas pesadas, ¿verdad? Y para eso se les hace una radiografía de tórax para ver si no hay afectación del pulmón por los polvos, una radiografía de columna para ver si no hay afectación de lumbalgias por el peso cuando cargan, empresas que cargan metalmecánicas, cuando audiometrías para ver si no hay algún problema de ruido porque están expuestos al ruido, y en sí iluminación y todo eso, ¿verdad? En sí el examen médico periódico es un poquito más complejo que el examen médico inicial, porque ahí ya estás haciendo una exploración física más completa del trabajador, que está expuesto ya a los factores mecánicos que hay en la empresa. De acuerdo. ¿Y estos exámenes cómo han contribuido a la detección y prevención de las enfermedades de sus trabajadores? Bueno, eso sí influye mucho porque en el examen médico periódico, por decir, si tú tienes un área ruidosa y en el examen médico periódico le haces una audiometría y sale con hipoacusia, que apenas va empezando, entonces ahí tú enfocas la energía en el trabajador, le proporcionas tapones auditivos, lo aíslas del área donde hay mucho ruido para que así no le vaya a afectar el ruido más adelante en la hipoacusia, que oiga menos, ¿verdad? Entonces, el examen médico periódico te predice o te dice el futuro de la salud del trabajador para que no se vaya a enfermar más grave, y que esto a su vez, el beneficio que tiene para la empresa es que al diagnosticar algo a tiempo, evitas que haya enfermedades de trabajo, para que no le afecte a la empresa la siniestrabilidad de los riesgos de trabajo, como son las enfermedades de trabajo. Ok, muchas gracias. Okay. Hola doctor, buenas tardes. Siguiendo con la entrevista, nos gustaría saber qué tipos de estudios ambientales se llevan a cabo en su empresa. Bueno, en esta empresa se llevan varios estudios ambientales. Uno muy común es el del ruido, el de la norma 011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Este estudio es con el fin de saber si hay más decibeles de lo que está permitido por la norma oficial mexicana. Si la norma oficial mexicana dice que es arriba de 90, pero la norma oficial gringa, la NIOSH, dice que son 85 decibeles. Entonces, el estudio de ruido se hace monitoreado en una jornada de 8 horas, y si hay más de 85 decibeles,
hay que hacer obligatorio el uso de tapones auditivos. Y si es una máquina que es muy ruidosa, se hace adecuaciones en el diseño de la máquina para atenuar el ruido y así evitar que afecte en los oídos, ¿verdad?, de los pacientes. Otro estudio que se hace es el de iluminación. Se ponen monitoreos ambientales de iluminación en varias partes de la empresa donde está muy oscuro para ver si cumple con la norma y si no, poner focos de iluminación para que todo paciente, todo trabajador que pase por esa área no se vaya a accidentar, ya que las áreas oscuras pueden provocar tropezones, caídas, etcétera, ¿verdad? Entonces, el monitoreo de iluminación es otro estudio. El monitoreo de ruido no hay mucho polvo ahí, ¿verdad? Pero eso es otro estudio de ambiente que se hace comúnmente en las empresas, que es el de polvo, para ver si no hay exposición a polvos que puedan afectar a los pulmones. Y el estudio de ergonomía que se hace cuando hay cargas, es según el tipo de puesto de trabajo, se le hace un estudio ergonómico y a ver si cumple con la norma y no está expuesto a fuerza de más, que pueda afectar a los sistemas musculoesqueléticos como las muñecas, la columna lumbar, la columna cervical, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los estudios en sí que se hacen dentro de la empresa ambientales. Ok, gracias. Y respecto a este mismo tema, ¿qué acciones correctivas han implementado basándose en los resultados de estos estudios? Bueno, en la empresa donde yo estoy, afortunadamente hemos salido bien de ruido, que es el área que puedes afectar más. Entonces, de hecho, no es obligatorio todavía el uso de tapones auditivos, pero seguimos dando pláticas de seguridad y de salud referente a las enfermedades de trabajo que puedan producir estos elementos, como es el ruido, como es la iluminación. Y más que nada es eso, recordarle a los trabajadores periódicamente, sobre todo cuando van a entrar de nuevo ingreso o cuando van a un examen periódico del departamento médico, ahí se les hace una plática rápida de los pros y los contras de no usar el tapones auditivo, ¿verdad? En sí, como no hay ningún estudio alterado ahorita en este momento de monitoreo, han estado bien, pues nada más son pláticas preventivas y de promoción a la salud. Ok, muchas gracias. Sí. Hola doctor, buenas tardes. Prosiguiendo con la entrevista y en relación con lo que mencionó de los estudios ergonómicos, quisiéramos conocer si cuáles han sido las implementaciones que ha hecho la empresa o si algún estudio ha salido pues de riesgo. Mira, las implementaciones ergonómicas ahorita en México están en pañales, te voy a ser franco. Ahorita las empresas que están en primer nivel de ergonómicos son los japoneses. Ellos tienen implementaciones ergonómicas de primer nivel que hacen en las empresas. Aquí nosotros lo que hacemos es las típicas, que es la gimnasia laboral y pausas a la salud. La gimnasia laboral es cuando al principio del turno y al final del turno se les hace 5 minutos de ejercicios para que despierten los músculos esqueléticos, porque a veces vienen los trabajadores al inicio del turno, vienen con los entumidos de las articulaciones y como ustedes saben, los accidentes de trabajo son más frecuentes al inicio del turno y al final del turno. Al inicio del turno porque están apenas, vienen de la casa, están como cuando el fútbol, que si juegas fútbol y no entrenas, no calientas, te vas a desgarrar o te vas a tironear. Aquí es igual. Si tú no calientas tus músculos esqueléticos que vas a emplear para el trabajo, te vas a lesionar y te vas a producir un accidente. Entonces, la gimnasia laboral sirve para eso, para que tú ejercites los músculos 5 minutos antes de entrar y ya vas a entrar a trabajar caliente. El músculo va a estar caliente para evitar accidentes, ¿verdad? Y la pausa laboral es cuando hay mucho movimiento repetitivo,
En este caso no hay un puesto de trabajo que sea repetitivo, ¿verdad? Aquí más que nada es de fuerza, pero cuando hay pausas a la salud es cuando hay movimientos repetitivos donde la monotonía hace que te puedas accidentar por un descuido. Entonces, la pausa de la salud, la gimnasia laboral, más que nada son los 2 más frecuentes, que hacen en la ergonomía en el trabajo. Ya, los japoneses ya hacen otros estudios más sofisticados como la antropometría, pero porque ellos tienen más cultura en ese aspecto, ¿verdad? Nosotros apenas estamos empezando en eso, nos falta. Y con estas medidas que se han tomado, ¿usted considera que sí ha tenido buenos resultados? O sea, en la prevención de los accidentes. Sí, porque como te digo, según las estadísticas, los accidentes ocurren al inicio y al final. Entonces, con esta gimnasia laboral o los ejercicios laborales que se hacen, evitas que haya un accidente por un descuido, más que nada, porque el músculo ya está calientito, ya se ejercitó, ya no hay posibilidades de que se pueda lesionar al cargar algo, al hacer movimiento de algo. Y sí, ha disminuido los accidentes en ese aspecto, ¿verdad? Que es la causa principal por la que se hacen estos procesos de ergonómicos, ¿verdad? Para evitar accidentes laborales. Bueno, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, doctor. Okey. Buenas tardes, doctor. Siguiendo con la entrevista, ¿qué iniciativas ha tomado su empresa para identificar y mitigar los factores de riesgo psicosociales? Bueno, mira, los factores de riesgo psicosociales están normativos por la norma 035 de la Secretaría del Trabajo. Ahorita es obligatorio en todas las empresas implementar esa norma. Esto es con el fin de que haya traumas psicosociales que afecten en el trabajo y que puedan producir accidentes de trabajo. Aquí en esta empresa se implementó una encuesta, una tipo encuesta a todos los trabajadores donde dijeran ellos en la encuesta si tuvieron algún trauma psicológico en su vida. Puede ser un asalto, con arma, con arma o con cuchillo. Puede ser que hayan visto un accidente fuerte y se quedaron traumados al ver ese accidente, etcétera, ¿verdad? Y entonces, ya que haces la depuración de esa encuesta, sacas todos los casos que son, con trauma, que traen algún trauma en su vida, y los entrevistas ya más personalizados. En esa entrevista se les hace una tipo encuesta, donde si presentan síntomas psicológicos, como por ejemplo que tengan depresión, que tengan insomnio, que no puedan dormir, dolor de cabeza, o a causa de ese trauma, entonces se les manda o se les refiere a su clínica familiar con psicología para que sigan el tratamiento. Si no tienen ningún síntoma, entonces nada más se les hace un chequeo general, ¿verdad? Como un examen médico y se regresa a su área, ¿verdad? En sí, ese es el protocolo que se utiliza para la norma 035 de factores psicosociales. Ok, doctor. ¿Y estas iniciativas cómo han impactado en el bienestar emocional y mental de los trabajadores? Pues mucho, porque gracias a esas iniciativas, los trabajadores trabajan a gusto, sobre todo los que están en turno de noche, ¿verdad? Porque si, por decir, un tramo muy común eran los asaltos al salir del turno, en trayecto, en la noche, en la madrugada. Pues ya con ese estudio se les hace un seguimiento de cerca a cada trabajador que está expuesto y se les da una plática de sensibilidad, ¿verdad? Psicológica y más que nada es eso, que trabajan más con confort y con confianza para así evitar que se puedan accidentar dentro de la empresa a causa de sus miedos y temores que puedan tener, ¿verdad? Doctor, sería todo de mi parte. Muchas gracias. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué servicios ofrece el consultorio médico de su empresa? ¿Qué servicios?
Pues el Sí. servicio que les dije al principio, el examen de ingreso a los trabajadores que van a entrar, el examen periódico a los trabajadores que ya están trabajando, la consulta médica diaria a todos los trabajadores que estén enfermos y que estén trabajando en ese momento, se les da tratamiento completo con medicamentos, la atención de accidentes de trabajo, como heridas, cortadas, golpes, y si requiere la atención especializada de algún especialista, se le refiere al Seguro Social, ¿verdad? Para que sean atendidos por médicos especializados. Bueno, ¿cómo cree que ha impactado o contribuido la presencia del consultorio médico, pues en el lugar de trabajo, a la salud general de los empleados, perdón? Pues siempre impacta bien, porque el hecho de que todos los trabajadores que tengan a la mano un medicamento que le den en ese momento para el dolor o para algo que sienten molestia, es de confort para ellos, porque así evitan de echarse la vueltota al IMSS, a hacer fila y a ver si los atiende el médico familiar. Entonces, aquí en la empresa se les da todo eso y más rápido. Entonces, el trabajador se siente más contento con la atención y también la empresa se siente contenta porque se evita pérdida de tiempo. Porque un trabajador si va al IMSS se va a perder un día de trabajo. Y en cambio, si les da el tratamiento ahí el departamento médico, ahí va a ser todo rápido y no hay ausentismo laboral. Muy bien, bueno, la siguiente es respecto a los programas de salud. ¿Nos podría mencionar qué programas de salud se están dando actualmente en marcha en su empresa? Sí, precisamente son los programas de salud de los exámenes médicos periódicos, ese es uno que ahorita está en marcha. Para todos los que tienen más de 5 años de antigüedad, se les hace un check-up de su estado de salud. Otros son las pláticas de salud y seguridad, como son de accidentes en manos, que es el accidente más frecuente. Se les da plática a todos los trabajadores de cómo deben de cuidarse para evitar accidentes. También otra podría ser la plática de vacunación, campaña de vacunación en coordinación con el Seguro Social. Se traen vacunas contra el tétanos, contra la influenza, contra el neumococo y periódicamente en épocas de invierno o de calor, se les aplica la vacuna y la de albendazol para parasitanes, de eso de las parásitos, pues, desparasitar. Desparásitos, sí. Eso mero. Esas son otras de las campañas de salud que se realiza en coordinación con el Seguro Social y en esto trae como consecuencia el confort de los trabajadores, porque así evitan la vuelta al IMSS para hacer ese tipo de campañas. Bueno, entonces esto es muy beneficioso para los trabajadores, pero usted, ¿qué beneficios específicos ha observado desde la implementación de estos programas que favorezcan a la empresa? O sea, por ejemplo, de que se mejora la productividad o se mejoran los gastos, no sé, algo así. Sí, mira, para la empresa se ha visto la mejoría en el aspecto de que, acuérdate tú que si pones vacunas, hay menos enfermedades. Por decir, si aplicas la vacuna de la influenza y del neumococo, en invierno va a haber menos enfermedades respiratorias como la gripa o neumonía, y por lo tanto, todos los trabajadores van a trabajar más, entonces va a haber menos ausentismo laboral, que es lo que le pega a las empresas, el ausentismo laboral. Entonces, las campañas ayudan para que el trabajador se enferme menos y trabaje más. En sí, esa es la ayuda que se ve en el ausentismo laboral. Ok, muy bien, muchas gracias. Continuamos con el siguiente. Buenas tardes, doctor. Yo le quiero preguntar cómo mide su empresa el éxito y la eficacia de las medidas de salud y seguridad implementadas. Bueno, eso se mide por medio de la disminución de los accidentes de trabajo. A nivel monetario, la eficacia se mide porque cada año se paga un índice de siniestralidad ante el IMSS. Si hay muchos accidentes, por cada 1000 trabajadores pagas
un millón de pesos, por decir, ¿verdad? Entonces, si disminuye la siniestrabilidad de los accidentes, entonces el IMSS va a cobrar menos de prima de riesgo. Entonces la empresa va a estar ahorrándose 1 millón de pesos por cada 100 trabajadores. Esa es la eficacia más en la economía desde el punto de vista de accidentes y la eficacia desde el punto de vista de ausentismo laboral, que va a haber más productividad y si hay más productividad hay más ventas. Entonces, es muy importante que el trabajador no falte tanto a trabajar y no se accidente tanto, porque si se accidenta mucho, aumenta la prima de riesgo, hay más pago, y si se falta trabajar, hay menos productividad y tienes que contratar más gente, y entonces hay más pérdida de dinero. En sí, todas las empresas, todo lo manejan desde el punto de vista dinero, pero tienes que tener muy en cuenta la salud del trabajador, ¿verdad? Porque si no hay salud, no hay trabajo. Tiene que ir agarrado de la mano la salud y el dinero. Y ya por último, ¿qué retos ha encontrado en la implementación de estas medidas y cómo las ha superado? Mira, el reto que he encontrado principalmente es a nivel de jefes, gerentes, porque hay implementaciones que queremos hacer y tiene costos, todo tiene costo, ¿verdad? Y a veces los jefes de arriba dicen, no hay presupuesto. Entonces, tú tienes que tener una idea en la cual debes de vender bien a los jefes. Tienes que llevar estadísticas donde llevas los pros y los contras, como los que mencioné ahorita del ausentismo y todo eso, para que la idea se la vendas bien al gerente y él te pueda proporcionar el dinero para implementar esas cosas en la empresa, por decir las campañas de vacunación, estudios de medio ambiente, implementación de equipos de protección y todo eso cuesta dinero, entonces tienes que tener la autorización de los gerentes y una forma es vender bien la idea para que sea ganar, ganar. Ganar, ganar es que gane la empresa, gane el trabajador y gane la salud del trabajador, sobre todo. Bueno, y ya por último, referente a la salud mental hacia los trabajadores, ¿hay programas de salud para eso? ¿Campañas o algo? Pues son las campañas que hacemos dentro de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo. En este caso es implementar con folletos y pláticas del estado mental, sintomatologías más frecuentes y si tienen algún síntoma, tienen que enfocarse a psicología de cada clínica familiar donde cada trabajador ahí esté consultando, ¿verdad? Pero por lo regular, ahorita en eso no hay muchos casos psicológicos en la empresa, todo está tranquilo. Okay. ¿No se ha presentado que en algún suceso alguien haya mencionado que los demás estén preocupados por su situación emocional? ¿Hay algún buzón o algo para reportar que un trabajador está mal? Sí, sí hay un buzón en recursos humanos donde con folletos se escriben ahí ellos y lo meten en el buzón si traen algún problema psicológico a que les está afectando en su área de trabajo o en su familia. Y si hay algo de eso, pues lo enfocan en el departamento médico, pero ahorita de momento no hay ningún caso. Todo está tranquilo. Excelente. Bueno, eso ya fue la última pregunta. Ok. Bueno, pues échenle muchas ganas, futuros médicos del trabajo. Gracias, doctor. Ok. ¿Sería todo? Gracias, doctor. Nos vemos. Doctor. Gracias. Adiós. Gracias, doctor. Gracias. Gracias.